Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al doctor Fernando Barragán. Él es docente de la Escuela de Prospectiva Estratégica del IAEN. Muy buenas noches, doctor, y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Buenas noches con todos que nos escuchan. Un gusto participar de este espacio. Gracias a usted nuevamente por estar junto a nosotros. Y cuéntenos en qué consiste este plan de descarbonización en nuestro país y qué tanta importancia tiene esta iniciativa. Muchas gracias por esa oportunidad de socializar uno de los planes importantes que tenemos como país, uno de los planes importantes que estamos construyendo como país. Este plan, de hecho, no es únicamente del país, sino que forma parte de nuestros acuerdos internacionales, como por ejemplo el Acuerdo de París, en el cual todos o gran parte de los países han planteado unas metas sobre la disminución de emisión de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero son los principales causantes de cambio climático y desde un ejercicio de corresponsabilidad los diversos países están construyendo acciones que les permitan, no solamente en el corto ni en el mediano plazo, sino sobre todo en el largo plazo, plantear modelos de desarrollo que vayan de una manera mucho más adecuada con las necesidades, con los requerimientos de sustentabilidad a nivel global. Creemos que con este tipo de planificación, que con este tipo de instrumentos de política pública, vamos a alcanzar estos acuerdos internacionales que tenemos, y es una apuesta por repensar el desarrollo, por pensar un desarrollo en el cual no todas estas actividades económicas estén pensadas únicamente en el uso de energía fósil, por ejemplo, en el cual podamos disminuir el uso de carbono y en el cual incentivemos el uso de otras tecnologías mucho más limpias, en el cual incentivemos también cambios en las relaciones que nos permitan plantear un modelo de desarrollo, un modelo económico en el cual esté mucho más alineado con los requerimientos que tenemos como planeta. Ahora, esto vendría a ser como una primera etapa, doctor, es decir, esta construcción de este plan. ¿De qué depende su eficiencia? Depende justamente de cómo logramos articular los intereses, las visiones de los diversos sectores. Es importante mencionar que este plan lo estamos construyendo de una manera participativa. Justamente el día de hoy hemos tenido un evento importante en el cual han asistido representantes tanto de sectores económicos como también del sector público, expertos, especialistas en temas de cambio climático, y se han discutido justamente a partir de 5 mesas, cuáles son las temáticas más importantes, más relevantes, en las cuales hay que tener un énfasis para caminar hacia la transición en la disminución del uso de carbono en las actividades económicas que tenemos. Entonces, este primer elemento nosotros lo vamos a tratar, vamos a procesar toda esa información, es decir, vamos a incluir toda esta retroalimentación, todos estos aportes que vienen desde la sociedad civil, desde los expertos, desde actores de la academia, y con eso nosotros vamos a identificar cuáles son esos factores claves, cuáles son esos elementos en los cuales tenemos que tener una mayor capacidad de incidencia en construcción de política pública, y con esos elementos también vamos a poder empezar a construir cuáles pueden ser nuestros escenarios hacia el futuro y sobre todo hacia el largo plazo en cuanto a cómo podemos ir descarbonizando la economía, el funcionamiento de la economía. Ahora, justamente la participación del sector empresarial se vuelve fundamental en este planteamiento que se va a hacer. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se pueda crear esa conciencia en este sector? Porque en sus actividades del día a día, en las actividades industriales, pues están justamente estos impactos que se dan. Es completamente necesario, ¿no? Esa participación, esa vinculación entre el sector privado, el sector público, y ahí también me parece que es fundamental plantear la idea de que esa descarbonización no necesariamente implica una disminución de los réditos que pueden tener las actividades privadas, ¿no? Sino significa repensar cómo estamos organizando esas actividades, implica tener muy claro esa corresponsabilidad, implica también tener unas reglas que nos aporten desde el gobierno hacia esas actividades, desde el gobierno, desde las políticas públicas. Se tienen que seguir construyendo iniciativas que para los sectores privados
el descarbonizar sus actividades económicas sea una forma adecuada de hacer negocios. Entonces, no es necesario verlo, o no tenemos que verlo como una oposición más bien a las actividades económicas, sino saber que en el escenario mundial que estamos viviendo tenemos que ir readaptando las formas en las cuales estamos haciendo los negocios, y estos negocios mucho más adaptados, mucho más adecuados a una necesidad global que tenemos, que es la disminución de emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿qué tipo de políticas públicas, por ejemplo? Tipos de políticas públicas que nos permitan ser mucho más eficientes. Por ejemplo, saber cuáles son las modalidades en las cuales podemos utilizar transporte, que sabemos que es uno de los grandes emisores, el sector transporte es uno de los grandes emisores, y saber cómo podemos ser más eficiente, ¿no? Es decir, no implica disminuir la necesidad de transporte, pero sí implica también repensar los modelos de desarrollo, por ejemplo, de las ciudades. ¿Cómo podemos potenciar unos transportes para masificar unas formas de movilización mucho más amigables con el ambiente, ¿no? Las iniciativas que hay sobre el uso de otras formas, no solamente de combustible fósil, sino también esta electromovilidad, también el uso de transporte masivo, son algunas iniciativas importantes que, como comento, no nos debe llevar a divorciar, a hacer un objetivo separado de la eficiencia económica, sino potenciar estos ámbitos a la par de que vamos construyendo unos elementos en conjunto entre todos los actores de la sociedad. A ver, hablamos de políticas públicas, pero si nos referimos, por ejemplo, a compromiso de los gobiernos, debe tomarse en cuenta que esto se traduce, pues obviamente, en acciones que permitan, pues, eliminar el consumo de combustibles fósiles, cuya combustión libera estos contaminantes. Como consecuencia, resultaría pues contradictorio mantener el subsidio a los combustibles. Y también resultaría pues contradictorio por parte de aquellos que hablan de proteger la naturaleza, de proteger el medio ambiente por un lado, pero por el otro están pidiendo pues justamente que se mantenga un subsidio de contaminantes que finalmente lo afectan y tienen sus consecuencias en el medio ambiente. Es importante considerar que todos estos elementos que los estamos reflexionando no se reflejan necesariamente en el corto plazo, ¿no? Sino en el largo plazo. Es decir, en el largo plazo, cómo vamos transformando esa matriz energética, y eso implica la realización de diversas acciones, de diversas políticas públicas que deben ir encadenadas entre ellas. Entonces, en el largo plazo nosotros tenemos el gran desafío de cambiar esa matriz, pero mientras no logremos cambiar esa matriz, sin duda tiene que haber otro tipo de políticas que nos lleven a paliar en el corto plazo algunas situaciones, ¿no? Entonces, en ese contexto tenemos que ir siendo estratégicos, es decir, tenemos que cambiar, tenemos que brindar una oferta a la ciudadanía para que pueda movilizarse, para que pueda movilizar sus productos, y cuando estamos ofreciendo estas alternativas, ahí sí podemos empezar a cambiar los otros elementos, ¿no? Pero también el orden en el cual vamos aplicando esas estrategias también es importante, y justamente esto lo estamos manejando, como usted lo mencionó, desde la Escuela de Prospectiva Estratégica, y ahí esa palabra, lo estratégico, tiene una gran importancia, ¿no? Porque no es lo mismo ir aplicando las mismas acciones en diferentes temporalidades, que cuando vamos organizando, cómo vamos estableciendo cuáles son las acciones prioritarias, cómo vamos cambiando esa dinámica, ese funcionamiento de la economía, y después sí, cuando vamos a tener ya una mayor capacidad de tomar otras decisiones que van a ser importantes. Mucho por hacer, sin lugar a dudas, pero en algún momento se tiene que iniciar con este plan de acción. Debe haber, como usted lo dijo hace un momento, un compromiso, sin lugar a dudas, de los gobiernos. No hablo de este gobierno porque estamos hablando de un plan a muy largo plazo, de los gobiernos de este y los que vengan, del sector empresarial sin lugar a dudas, y de los ciudadanos en general, para que haya esa transformación, para que se evite generar esa energía que crea contaminación, y pues obviamente la idea es transformarla de forma adecuada. Le quiero pues agradecer al doctor Fernando Barragán, él es docente de la Escuela de Prospectiva Estratégica del IAEM, por habernos acompañado en este espacio y contarnos un poco acerca de este plan que es tan importante no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero, doctor.
Muchas gracias, ha sido un gusto también mencionar que este plan está desde esta perspectiva de prospectiva, ¿no? Lo cual implica pensar, como mencionaba, los elementos estratégicos, y justamente este primer taller nos ha permitido, a partir del criterio de los especialistas, ir identificando cuáles son esos criterios claves. Eso como parte de un proceso. También tendremos otros talleres, los cuales también van a estar invitados expertos, representantes de la academia de diversos sectores, que nos permitirán ir dibujando los escenarios que nos permitan ir hacia descarbonización. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, y estaremos pendientes y atentos de cualquier novedad que haya sobre esto, siempre pues dispuestos a seguir pues informando a la ciudadanía de los cambios que se están haciendo, de cómo va avanzando esta construcción de este plan.